Estoy trabajando estos días con una cliente muy especial que tiene un negocio relacionado con el mundo de la literatura y está cometiendo uno de los problemas que solemos tener todos los que venimos de ese mundo cuando queremos empezar a generar resultados. Este problema es que generamos textos muy literarios, muy grandes, muy amplios, muy enrevesados, muy parecido a lo que en definitiva nos encontramos en las novelas, ¿no? Y ahora estamos trabajando para simplificarlos, porque en la época de la Coca-Cola, en la época donde la gente prefiere tomarse una Coca-Cola fresca, dulce, sencilla, antes que un vino de 80 años o más años, es importante entender que la gente lo que quiere es simplificar las cosas. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy en este episodio del podcast. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y hoy hablamos de cómo simplificar tus textos en la época de la Coca-Cola. Así que vamos con la intro y comenzamos. Transmitas lo que transmitas, tengas lo que tengas entre manos, siempre mantengas tu personalidad. Y esto es el consejo de emprendedor que te quiero dar hoy, ¿no? Porque he visto a mucha gente que por el hecho de vender más, por el hecho de intentar generar más resultados, bueno, por múltiples motivos, han acabado cayendo en el problema de, oye, voy a dar mucho más, voy a hacer mucho más cosas con las que no me siento representado para ver si me llega una venta. Pero claro, cuando hacemos esto, cuando esto ocurre, cuando esto sucede, al final lo que pasa es que acabamos perdiendo el hilo de lo que queremos conseguir y nos acabamos cayendo un poco por cualquier sitio, ¿no? Entonces, creo que es importante el hecho de aprender a decir, este es mi sitio y este no, este es mi lugar y este no, y aprender a decidir por dónde quieres ir y por dónde no quieres ir. Que ojo, esto no es nada sencillo, al principio te vas a volver loco, pero con el paso del tiempo seguramente acaben yendo las cosas un poquito mejor. Si queremos simplificar, que es un poco el medio del asunto al final, lo que tenemos que hacer es ir a lo simple. Hay una fórmula que se llama fórmula KISS, que es más una máxima que una fórmula, que significa Keep it simple, stupid, que es básicamente manténlo simple, estúpido, cuyo objetivo es hacernos entender que los textos sencillos venden más. Y para explicarte esto te quiero poner en el caso de Donald Trump. Creo que de esto ya te he hablado en alguna ocasión y siempre de refilón, nunca le hemos dedicado un podcast, así que déjame simplemente comentártelo para ponerte en contexto. Cuando Donald Trump ganó las primarias para el Partido Republicano en Estados Unidos en el año 2016, se analizó el nivel del texto que había empleado y la solución fue muy interesante. Lo que descubrieron fue que era el candidato que había utilizado el lenguaje más simple, el lenguaje más para niños, y que precisamente por ello había conectado mucho más con las personas que luego tenían que elegir entre los diferentes candidatos republicanos. Si me preguntas quiénes fueron el resto de candidatos, no te sé decir porque ya estoy bastante alejado los últimos años de la política española como para encima poder decirte de la política americana. Pero bueno, son cuestiones que están ahí, ¿no? Y el tema es, como te decía, que de la misma manera que el resto utilizó un lenguaje más adulto, Donald Trump parecía que estaba hablándole a niños de 10 y 11 años. Y ese fue el secreto de su éxito, porque cuando le hablas a niños de 10 y 11 años, resulta que utilizas un lenguaje que todo el mundo puede entender. Y como todo el mundo puede entenderlo, es mucho más fácil que se conecten y se comprometan con aquello que estás diciendo. Entonces, cuando yo entiendo la fórmula aquí, la entiendo desde diferentes puntos, desde tres ideas claves que podemos utilizar. Párrafos, frases y palabras, ¿vale? Vamos con la idea de los párrafos. La idea es que cada párrafo tenga un máximo de 3 o 4 líneas y que tenga una sola idea por cada uno de ellos. Te pongo en situación. 3 o 4 líneas, 5 líneas, en un ordenador se lee bien, pero resulta que en la actualidad donde más estamos leyendo es en estos cacharritos de aquí. Aquí es donde más leemos constantemente. Entonces, aquí el problema que hay es que 5 o 6 líneas hacen bloques de textos infumables, porque como la página es chica por los laterales, el ancho se reduce, o tenemos la posibilidad de hacerlo más sencillo para que no asuste, o si no te parece un bloque de texto tremendo que dices, yo esto no me lo leo ni en pintura. Por eso es tan importante, por eso es tan clave el hecho de que hagamos párrafos sencillos.
una idea por párrafo y 3 o 4 líneas, que sea dinámico, fácil de leer. Estamos viviendo en la época, ya hemos hablado de la Coca-Cola, pero sobre todo también en la época de WhatsApp, donde los mensajes son línea, 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 y es como nos sale y es como nos tenemos que adaptar. No hace falta que te conviertas en un WhatsApp con patas, pero hazlo bastante simple. La segunda idea es que las frases sean sencillas. Y para que sean sencillas, simplemente vamos a volver a la esencia de lo que nos enseñaron en el colegio. Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. No le demos más vueltas. Vamos a construir las frases en voz activa para que en cualquier momento el sujeto sea el protagonista de la acción y esas formas sean mucho más fáciles de entender. Frases sencillas, cortas, al grano. Vamos a olvidarnos de subordinadas, vamos a olvidarnos de frases complejas. Vamos a intentar mantener la simpleza. Y por último, palabras que todo el mundo pueda entender. Entre dos palabras, una más técnica y una menos técnica, siempre vamos a ir a la que al mínimo nivel necesario para que la gente lo entienda. Siempre al mínimo y al mínimo. Claro, es que este es el motivo por el que Donald Trump consiguió buenos resultados, porque simplificó todo al máximo, porque llevó todo a la quintesencia de lo sencillo, porque habló a gente adulta como si fueran niños de 11 años. Y esa es la clave. Y si Donald Trump esto lo utilizó para convertirse en el presidente de Estados Unidos, ostras, ¿qué no podemos conseguir nosotros utilizando textos que vendan, ¿vale? Así que nada más, aprovechando todo el tema de la política y de la comunicación, te quiero recomendar un libro que me estoy leyendo allí, que es el libro de Mariano Rajoy, Política para Adultos. No porque Mariano Rajoy sea o no sea santo de mi devoción, cada uno tendrá sus gustos, sino porque habla muy bien de la comunicación en España, cómo adaptan los políticos todo su lenguaje a la situación que se está viviendo. Entonces nada, simplemente te lo quiero recomendar porque creo que merece mucho la pena. Así que antes de que te vayas, vamos con las 3 claves, ¿no? Que son párrafos de 3 o 4 líneas con una idea por texto, frases sencillas con sujeto, verbo, predicado y palabras que hasta un niño pueda entender. Si haces eso vas a tener un texto predispuesto a la venta. Y nada más, espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas disfrutado y que hayas aprendido. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, me la puedes dejar abajo en los comentarios y voy a estar encantado de respondértela. Además, si todo esto te ha gustado, te invito a que compartas el episodio, a que te suscribas y a que des un buen me gusta o una valoración en la plataforma en la que lo estés escuchando. Y nada más, que nos escuchamos mañana con el episodio número 798, en el que vamos a hablar de cómo agitar el dolor de tu cliente sin acudir a la urgencia o a la necesidad. Así que te veo por allí. ¡Chao!